Francisco Show. En este caso estamos en el capítulo número 5 con un gran invitado en la casa. Un gran amigo que ha sido, al menos amigo personal, colega, coproductor en la industria cultural, creativa y artística en Santiago de Chile. Amigo personal mío por más de 10 años a la fecha. En este caso le damos la bienvenida en la casa al gran artista integral y tatuador Davis Dawi Sampul. Hermanito mío, bienvenido al programa. Gracias primero, gracias por la invitación y que hayamos generado esta instancia para poder mostrar un poco de lo que nosotros hacemos y nada, esperar que todo esto funcione súper bien para ti y porque esto es una experiencia y nada, genial. Excelente. Mira, para partir, normalmente lo que hacemos de manera súper holgada, súper tranquila, como te contaba antes de partir en el capítulo, empezamos con algo cronológico, ¿ya? Por así decirlo, el hilo conductor del programa. En este caso, podríamos partir, te invito a conversar, a hablar y a presentarnos algo acerca de tus orígenes. Si nos quieres contar algo acerca de tu familia, de tus orígenes artísticos, idealmente, ¿de qué tipo de familia vienes tú? Si es que acaso hay algún otro artista, ¿de qué disciplina sería? ¿O cuál fue tu inicio en estos mundos creativos para poder explicar de alguna manera cómo Dawi Sampul llega a ser quien es hoy por hoy? Bueno, mi historia igual personal, familiar, mi madre siempre fue como un poquito ligada al área artística, ella como que siempre me metió un poco el dibujo, pero siempre me motivaba a entender cómo mis compañeros de la media podían transmitir lo que ellos pensaban hacia el papel, en el concepto del dibujo. Y me llamaba mucho la atención, porque yo no lo entendía. Entonces después cuando yo salí de cuarto medio, entré a estudiar diseño industrial porque siempre me gustó como el arte, la arquitectura, y logré conocer esa área del diseño industrial donde logré entrar y me enseñaron todo lo que es vocabulario, conceptos, herramientas, fórmulas, para entender un poco lo que es el diseño y el arte, porque también en base a conceptos que me enseñaron, entendí la diferencia para lograr lo que es un producto de arte y diseño. Entonces, gracias a todo eso, pude entender un poco lo que es el dibujo y paralelo a eso, conocí a Jorge Stay, donde lo conocí en Pichilemu y donde es un artista muy grande en, arte, en el ámbito del tatuaje, ¿cierto? Entonces, él me invitaba todos los veranos para poder trabajar con él y en base a eso, él aprendía ciertas herramientas o ciertas técnicas de él. Entonces, fue todo un proceso súper interesante, súper bonito. Él fue tu maestro, tú fuiste su Sí, aprendiz de tatuaje. sí. Ya. Porque yo llegué a Pichilemu por otro amigo, que en el fondo llegamos a vender cosas que hacíamos nosotros como pulseras de papel, ropa, que él se llama José, ¿cierto? Y ese mismo año conocí a Jorge Stay en Pichilemu y donde él nos dio la oportunidad de poder trabajar en su local, en su tienda, ¿cierto? Claro. Y como me llamó tanto la atención del dibujo, porque yo idealmente buscaba algo que hacer, como generar mi propio estilo, mi propia vida, trascender de alguna forma, y el tatuaje me generaba eso, onda, trascendía de esa manera porque él se llevaba el tatuaje para toda la vida, ¿cierto? Y te podía recordar. Entonces como que me enamoré de esa disciplina o de ese oficio, ¿cierto? Perfecto. Ahora te quería preguntar acerca de los orígenes mismos tuyos, los orígenes de David, de Dawi Sampul, cuando es pequeño, cuando iba quizá a lo mejor antes del colegio, en el jardín infantil ¿Cómo nació Dawis? o prebásica. ¿Cuál era tu aproximación? ¿Cuál era tu cercanía, tu experiencia cuando tú veías, por ejemplo, un cuadro, una pintura, o cuando te metías, no sé, a una clase de matemática? Mm. ¿Cuál, de alguna manera, cómo se fue forjando esta vocación y este interés por el arte y a lo mejor no por otros campos? Sí, bueno. ¿Cuál era la experiencia tuya, académicamente hablando, cuando eras niño? Es que lo que yo quería entender era cómo poder llegar a plasmar lo que uno pensaba, ¿cierto? Y me llamaba mucho la atención cómo grafiteros o diseñadores o arquitectos o artistas podrían llegar al producto. Entonces, en base a la educación que yo tuve, entendí esos conceptos donde, por ejemplo, el diseño tiene tres cosas, que es estético, simbólico y práctico, ¿cierto? Perfecto, El arte claro. le falta la parte funcional, entonces solamente es estético y simbólico. Entonces, en base a eso, entendí cómo diferenciar cuando un producto es arte o el otro el diseño, porque un producto en arte, cuando es funcional, ya pasa a ser diseño.
Entonces, al entender todo eso, como que se me abrió toda la mente y pude generar con conciencia un servicio bueno o un producto bueno para poder llegar a lo que el usuario que me está exigiendo, ¿se entiende? Entonces, en base a eso, entendía un poco cómo poder relacionar un poco lo que, no sé, po, es un graffiti o un tatuaje o una mesa, una silla, ¿me entienden? Claro. Entonces, por ejemplo, entendí también que cada una tiene su técnica. O sea, las leyes del dibujo o del arte son las mismas, pero uno tiene que entender la técnica para poder lograr o el oficio. Por ejemplo, no sé, en el graffiti hay ciertas técnicas que tú puedes tirar color sobre color. Claro, En el tatuaje, por ejemplo, tú tienes que dejar el espacio para aplicar cada color. por Entonces, al supuesto. entender cada técnica y entender las leyes, tú puedes generar ciertos servicios, ciertos productos, ¿entiendes? Entonces, en base a eso, yo aprendí y entendí que el educarse puedes llegar a lograr ese oficio de buena forma o servicio, ¿cierto? Perfecto. ¿Y primeras disciplinas o técnicas artísticas visuales, en tu caso, fue con un pincel, fue con un lápiz, fue con un cincel, fue con un Mira, carbón, con lo aerosol? interesante que fue al aprender a tatuar, afortunadamente estás ligado al dibujo. Entonces, yo aprendí a tatuar y aprendí a dibujar. Mm, Entonces, por eso te decía que es súper interesante un poco el tatuaje porque aprendes varias cosas a la vez. No solamente aprendes la inyección del pigmento a la piel, ¿se entiende? claro, Aprendes muchas otras cosas, onda estética, no sé, necesidad, porque muchas veces el tatuaje, más allá de ser simbólico, tiene una necesidad de taparse alguna cicatriz o otro tatuaje que fue mal hecho. el cover-up, claro. Entonces yo también descubrí que uno también se transforma en una persona que salva piel, yo le digo, porque uno sube la autoestima a ciertas personas porque muchas veces ellos no se quieren sacar o mostrar ciertas zonas porque tienen un tatuaje mal Claro, o feo, ¿cierto? Entonces yo al momento de arreglarlo o taparlo, me lo han dicho. Me dice, gracias porque hoy día me puedo sacar la polera, puedo mostrar esa zona. Entonces hoy día muchas veces el tatuaje pasa a ser como algo que te sube la autoestima, más allá de lo estético. qué cuático eso que estás contando tú, porque de alguna manera hay una intersección o una correlación, podríamos convenir, ¿cierto? En lo que es, por ejemplo, un mundo, del mundo que vengo yo también, el mundo creativo, artístico, en este caso de la música, con Brain Fillers y otros ¿Mm? proyectos musicales a la fecha. Lo asocio perfectamente lo que dices tú con el calce, el cruce que hay del plano psicológico de las Sí, personas. como más teórico. Sí, Exacto, po. teórico, psicológico, pero también la parte súper emocional y de la historia propia de cada persona. Y eso de alguna manera lo trae cada persona consigo mismo, ¿cierto? Sus propias experiencias Sí. profundas, propias, pasadas. ¿Por qué no a lo mejor mencionar quizá algo, en algunos casos, experiencias místicas o algo por el Mm. estilo? Y cómo eso lo relacionan entonces quizá a un sonido, a un estilo musical, a una cierta frecuencia de sonido hecha música y sino también a ciertos colores y estilos visuales. Podría ser el caso también entonces de los tatuajes y cómo puede llegar a impactar, cambiar la vida de alguien, llevar un tatuaje sabiendo que, ¿cierto? Entonces trasciende para siempre en su piel. Por eso te lo comento, o sea, entendiendo un poco ciertos códigos, ¿cierto? Tú puedes llegar a la segura con el tatuaje en este caso. Cuando, por ejemplo, tú le preguntas gustos, cultura, ¿se entiende? Entonces, claramente tú le vas a ofrecer algo que esté en base a lo que él decide o lo que él le guste o su cultura, para poder llegar a realmente a la venta en este caso Un trabajo o personalizado, de entonces. todas maneras, o Claro, sea, muchas veces uno crea algo, o sea, tú puedes, todo es válido, todo es bonito, pero en este caso es subjetivo, o sea, quizás a mí no me va a gustar el dibujo que se va a hacer, pero eso no significa que lo tenga que hacer bien o que quede mal, ¿se entiende? Entonces, si no me gusta, como que yo en el fondo presto el servicio en el servicio del tatuaje, porque la idea es que el cliente se lleve algo bueno, que te recomiende, ¿cierto? Como yo trasciendo en ese sentido, porque él no es como una prenda donde tú te la pones y no te gusta, te la sacas, ¿cierto? Entonces claro. va a depender mucho de la experiencia que tú le hagas sentir a ese paciente o a ese cliente para que se vaya con la mejor expectativa. Entonces, Totalmente, porque el hacerse un tatuaje es una experiencia en sí mismo. obvio. No solamente la experiencia que llega después y queda después el resto de la vida llevando el tatuaje. Y te lo puedo explicar por qué. Porque en el fondo, en el tatuaje, porque yo igual diseño ropa. Entonces, en el hacer ropa, en lo textil, tú atiendes al cliente, ¿cierto? Tú le tomas todas las medidas, sus necesidades, ¿cierto? Su enfoque y él se va. Entonces tú puedes hacerlo en cada momento. Si estás aburrido, lo puedes retomar y darte una vuelta, por ejemplo. En cambio, el tatuaje,
tú todo el tiempo estás con el cliente, Claro. desde el principio hasta el fin. In situ. Entonces es una experiencia que tú le tienes que hacer vivir de mejor forma, y eso va a depender siempre de uno, ¿se entiende? Claro. Para poder que sea todo de un lindo momento y lindos recuerdos. Totalmente. Oye, mientras me estabas contando eso, me estaba acordando de algunas anécdotas cuando estaba en la universidad, con el tema de administración y comercial, etcétera. Y empecé a hacer algunas prácticas profesionales que tenían que ver con hacer una práctica profesional en un restaurante, ¿Mm? tema de servicio, atención al cliente y todo, muy relacionado a lo que tú estás contándonos ahora. Y también en algunos casos tuve la oportunidad de hacer una práctica profesional en un estudio de grabación, cosa que para alguien estudiando comercial, administración, es una cuestión... Es que quizás para ti, porque yo creo hoy día que está todo ligado, todo es un Claro, engranaje, ¿se entiende? claro, Porque yo la parte artística la vivo mucho, pero siento que en un momento me faltó mucho la administración. Y claro. en un momento yo decía, no, la administración no me sirve nada. Pero antes de llegar a ese punto, yo te lo mencionaba a propósito de esto específicamente, que tiene que ver con cuando uno estudia una carrera en la ¿Mm? universidad, un instituto, técnico, profesional, lo que sea, hay una cierta expectativa acerca de, probablemente, los Mm. familiares, los Sí, sí. amigos, los profesores, los académicos, el mundo laboral que viene después de, digamos, una vez uno titulado, habiendo sacado Mm. la profesión, ¿cierto? El título, y después va a ejercerlo en la práctica, en el mundo laboral, como que se espera que un doctor o alguien que estudió medicina va a ser doctor, alguien que estudió psicología va a ser Mm. psicólogo, alguien que estudió arquitectura va a ser arquitecto. Pero por eso te contaba, alguien que estudia administración y termina en el mundo creativo, o en tu caso, Sí, alguien po. que estudia diseño industrial y termina siendo tatuador, ¿qué Es que mira, yo igual hace poco más de 20 años, te sacaba la pregunta, Sí. Davis? ¿Qué se pensaba de los tatuajes en esa época y sobre todo en el contexto académico en el que tú estuviste estudiando diseño industrial acerca de los tatuajes? ¿Supiste de alguien más que quisiera tomar este camino? ¿Algún profesor académico de tu carrera estaba cercano a este mundo o fue algo totalmente disruptivo y de dónde salió estudiando ahí? ¿Y por qué no fue otro camino con esa profesión? Es que mira, lo que sucede es que estudié diseño industrial y paralelo entré al arte del tatuaje. Entonces fue como todo como una linda mezcla. Porque Mm, como te comentaba, al entender un poco lo que es el dibujo, las leyes, las fórmulas, como que me ayudó demasiado para poder entender lo que es el dibujo y el claro, tatuaje. Y también, lo que por eso yo digo, muchas veces es bueno educarse como para poder formarse como persona. Porque en el fondo... la universidad es con lo mismo. Yo no soy diseñador industrial, pero me forjó y me ayudó a poder desarrollar otras áreas, como por ejemplo la vocación que me encanta, que es hacer clases de tatuaje. Si yo no hubiera mm, estudiado diseño industrial, quizás no me hubiera fortalecido esa área de poder exponer, defender mi idea, ¿cachai? Porque claro, eso es lo que era el diseño o arquitectura, es pararte al frente de profesores, de alumnos oratoria, y defender tu proyecto, tu brígido, idea, que claro. sea viable en base a todo lo que uno va aprendiendo. Entonces, por eso me ayudó demasiado para fortalecer la imagen que hoy día estoy tratando de poder llevar, ¿se Y entiende? todo un tema comunicacional, aparte de tener esta Porque visión, cuando poder yo iba en el transmitirla. colegio, igual era tímido, ¿se entiende? Claro. Era muy bajo perfil, entonces lo que hoy día me desarrolló el estudiar diseño industrial fue esa área, donde poder enfrentar un poco al público y lograr todo lo que hoy día estoy tratando de llevar, que son los proyectos de seminario, workshop, iniciación del tatuaje y y otros oficios más que quiero llevar a cabo, ¿se entiende? Eso. Excelente. Hablando de esto entonces de enfrentar público, enfrentar experiencia, enfrentar ideas, visiones, argumentos y todo, te quería preguntar, yo siempre he tenido la intriga cuando, bueno, conozco o veo algún tatuador, sobre todo en esa disciplina específicamente creativa, artística, del tatuaje, y uno de repente se pregunta, pues, y ahora te hago la pregunta a ti. ¿Cuál ha sido el tatuaje, la experiencia al hacer un tatuaje más loca que tú hayas tenido o más inesperada? Y puede ser en un sentido de quizá la persona que fue, el Sí. tatuaje que fue, o la ubicación del Mm. cuerpo humano donde haya sido solicitado originalmente ese tatuaje. Si hay alguna historia que vale la pena contar acá, o si hubieran dos, ahí se nos puede Es que sorprender. lo que pasa en eso, igual como súper personal, porque yo siempre les pregunto a la gente que me dice esas preguntas, onda, ¿cuál ha sido la zona más extraña o el tatuaje? Y yo le digo, para ti, ¿qué es extraño? Porque como yo he vivido tantas cosas, ya para mí es normal, Salud por eso. ¿se entiende? Sí, está el tema también de la perspectiva, ¿verdad? Sí, 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 sí.
Entonces, por ejemplo, yo le digo, ya, ¿para ti qué es extraño? Y ahí me empiezan a, no, que el tatuaje en una parte íntima. Yo le digo, pucha, es que uno como profesional se basa en, lo veo todo como piel. Entonces, para mí no es anormal, porque también lo hago muchas veces. Claro. Pasa acá porque en Chile o en algunos lugares la cultura es menos. Entonces, claramente tienen prejuicios. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, me dicen, no, es que el cuello en la mano no está bien. Yo le digo, pero ¿por qué no? ¿Se entiende? Porque claramente hoy día siguen con el prejuicio del trabajo, o que sea ver feo o mal, ¿cachai? Pero solamente es personal. Mm. Porque, por ejemplo, ¿qué extraño para ti? ¿Qué sonaba para ti rara tatuarse? Quizá en primer lugar me podría imaginar, Porque todo empieza, todos dicen, ya, una parte íntima. Ya, qui- yo jamás he tatuado una parte íntima. o quizá la cara, pero algo como más poco común. No sé si extraño, pero siendo poco común, El nombre del probablemente. pololo, no. Se hace mucho. El de la pareja es peligroso, el de Sí, la pareja no, es peligroso, sí. pero igual pasa. Y igual yo presto el servicio, porque hay otros colegas que solamente hacen su estilo. No hacen mariposa, no hacen nombre, pero es válido. ¿Se entiende? Es válido. Pero por eso Claro, te digo, yo igual, aunque no me guste el dibujo, trato de hacerlo de mejor forma, porque es un futuro cliente. Y él igual se lo va a ir a hacer en otro lado. Entonces, si se lo hace en otro lado, quizás no tienen la misma experiencia y va a hablar mal del tatuaje. Entonces, ese es mi claro. trabajo, de que la gente se lleve un buen tatuaje para que hable bien del arte y así genere más cultura en la sociedad. Y así haya menos tabú, ¿se entiende? Entonces, Qué bonito eso de garantizar no solamente la calidad y la experiencia al hacerse el tatuaje, sino que obviamente cómo queda el tatuaje después, que finalmente mm, el resto de la vida del cliente, ¿cierto? Pero no solamente eso entonces, sino, claro, el tema de el impacto que no solamente tiene para la persona que tendrá el tatuaje el resto de su vida, sino que el impacto en la sociedad. Y hay otro tema muy, muy interesante que yo alguna vez conversé con, yo no sé si tú conoces a esta persona, el vaquero, José Luis, un compadre chileno acá de ¿sí? Santiago, que como debe tener, no sé, ya de estar en sus 65, quizá un poco más años de edad, con unos bigotes así medios como choperos, como motoqueros Ya. así, como con sus canas y todo. Tatuador. Y él fue tatuador muchos años y con sus 65 poco más años de edad, como Ah, te digo, no, lo ubico, qué ganas de conocerlo. figura desde el cuello y todo el resto hacia abajo, full, completamente tatuado. Es un personaje, o sea, solamente Ah, la pero si yo lo he imagen visto de él en los eventos que ustedes han hecho, creo que ha estado un par de lo han veces al menos mostrado. con nosotros, sí, 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 O sí, quizás en otras sí. convenciones creo que sí, Y en sí. algún minuto conversamos con él, de hecho una vez vino a un showroom de la tienda Calavera y Huesito, que obviamente mandamos los saludos especiales acá, y, y le preguntamos, pues tuvimos la oportunidad de conversar con él, conocerlo un poco, y le hice la Mm, pregunta, ¿qué onda esta weá del tatuaje? sí, sí, El lo ubico a él. ambiente del tatuaje, Me la acuerdo, me industria del acuerdo. tatuaje, en Chile, en los años que, si no me equivoco, han sido los años, Cuando, probablemente en los años cuando él 80, empezó. cuando él Sí, pues, empezó. sí, sí, sí. Y iba a canales de televisión y era una cuestión así como un freak show, o sea, Sí, pues. era como traer un gallo al circo. No era esto que estamos hablando Mm. ahora como un artista, ¿cierto? Con toda una impronta intelectual y con todo un background creativo, formación académica. O sea, esta cuestión era tabú. Tabú Entonces, total, ¿cuál ha sido tu apreciación total. acerca de cómo tú entraste a este mundo, cómo lo veías en Chile o lo has visto en los últimos años? ¿Y cómo crees que ha ido cambiando, al menos la idiosincrasia, la cultura nuestra en Chile, todo Mira, este tema del tatuaje? es súper bueno un poco los recursos que han llegado hoy día, que han sido buenos, entonces eso hace que suba un poco, que mejore un poco el trabajo, ¿cierto? Y todo lo que las comunicaciones, Instagram, Facebook, todo eso ha ayudado un poco también a poder seguir creciendo y que la gente se dé cuenta que hoy día no significa el tener un tatuaje tú seas malo, ¿se entiende? Entonces, hoy día nos podemos dar cuenta que gente no tiene tatuaje, que gente que no sé, que de corbata, o sea, sí, sin juzgar, sin encasillar, pero hoy día nos podemos dar cuenta que una persona con pelo largo o pelo corto no significa que sea malo o bueno, entonces de a poquito se ha ido un poquito, se ha formado una mejor cultura en el área del tatuaje, como en otras también. Hoy día también se acepta mucho que alguien sea deportista, se apoya eso, ¿cierto? Porque en mi etapa yo soy skater también y se lo apoyo en el skate. Era como un cabro chico sobre una tabla, pero hoy día está en la Olimpiada del skate. Entonces, ha trabajado todo lo que es gracias al cambio de comunicación, como digo yo, de internet. Entonces, ha ayudado un poco a que cambie un poco el pensamiento de las personas. Y también depende de cada uno. Todo eso ha sido un trabajo también en conjunto.
para que la gente también se tatúe y no tenga ese prejuicio de que, chuta, no, por un tatuaje que yo tenga no voy a encontrar trabajo, No ¿entiendes? voy a conseguir pega, o no Hoy día sé, eso no va. o qué va a decir la familia, abuela, mira lo que me hice, Pero empecé igual, de por ahí. ejemplo, igual nuestros padres tienen ese, por ejemplo, no sé, cuando yo empecé a tatuar, mi madre entró a la casa y me vio tatuando, me echó de la casa. ¿Me entiendes? Yo le dije, pero mamá, es que tengo que terminar ese tatuaje porque si no lo termino, me va a quedar, no sé, ya, termina ese tatuaje, pero nunca más. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo convenzo a mi mamá? Nunca más te lo prometo, y acá estamos. Por eso. Y ahora me exige, por favor, tatúame. Y yo le digo, Claro. pero ¿cómo? Y incluso te tengo una anécdota que tengo una sobrina que cumplió 12 años, ¿cierto? Y con mi mamá le compramos un equipo completo para que tatúe. Catch. Y en el El cumpleaños le dije, starter kit. yo le dije, en el cumpleaños le dije, chuta, qué risa, qué raro todo, onda. Entre las Tú, vueltas e ironías de la vida, pues yo claro. le dije, tú en su momento me echaste de la casa y ahora estamos comprando un equipo a tu nieta y a mi sobrina para que tatúe. Ah, es que son otros tiempos. Ah, Claro, eran los tiempos, eran los no eran las tiempos. personas. ¿Me Claro. entiendes? Entonces, De fue alguna manera todo, igual son los dos, todo confluye, sí, por pero eso yo respeto porque los contextualizo un poco cómo fue. claro, Entonces fue un trabajo igual, un proceso para poder hacer entender a mi familia que el tener este pelo, que el tatuaje no significa que yo sea menos o más. claro. ¿Se entiende? Entonces fue todo un trabajo. Y hoy día incluso aman mi cabello, toda mi familia está tatuada y me exigen que los tatúe y hoy día hablan de mí, ¿se entiende? Entonces es interesante y es bonito igual todo eso lo que pasaba un poco en el proceso de que uno quiere hacer entender que en el fondo lo que uno hace es que porque le gusta y no significa que esté mal Claro, o que haya un daño, que haya un o que haya un perjuicio, daño, claro. que haya una mala intención, o que haya una consecuencia negativa, o algo negativo que surja a partir de eso, que finalmente podrían ser estos, como tú dices, fantasmas, espejismos, ilusiones, tabú, mitos, Y eso es lo que por no entiende la último, gente, porque la pero gente más que cuando no le eso, gusta el tatuaje, yo discuto, le digo, está súper bien, eso es subjetivo, ¿cierto? Pero tú, si no te gusta y estás criticando a la persona, es porque no lo entiendes, estás criticando, juzgando algo claro. que tú no sabes. O sea, es como criticar los zapatos, la casa, el auto de alguien más, no tengo idea, Porque me pero la pasa, weá no es tuya y, nomás, pues, y me pasa con gente más claro, adulta, no, es que a mí no me gusta y eso está mal, me dice. claro, Y le digo, pero ¿por qué mal? claro. ¿Por qué mal? ¿Qué parámetros? Yo Pues? te entiendo que no te guste, pero eso no significa que sea malo, Exacto. Y estamos hablando del arte, algo totalmente subjetivo en subjetivo. su esencia. Pero hoy día la gente se esconde en eso. Claro, Onda, porque no les gusta, está mal. Y claro. eso es lo que le hago entender un poco y cuesta un poco que entienda un poco la Qué gente. brigio eso entonces de cultural, socialmente hablando, ciertos paradigmas que siempre están presentes en nuestras sociedades, no solo la chilena, obviamente No, en todo. internacionalmente Pero por hablando. eso digo que es bueno que haya un poco un contacto del exterior, porque también así la gente se da cuenta que hay otras formas de vivir y que Claro, también es válido. por supuesto. Porque yo, como las veces que yo he viajado, me he dado cuenta que, por ejemplo, ya el cabello, acá es todo mal, mal. Y yo viajé a otro lado y no, porque el cabello largo significa perseverancia, sobre todo el dreadlock. Entonces tienen como otra perspectiva. Entonces yo digo, no, pues entonces no estoy mal yo. Está quizás mal la cultura donde estoy, donde yo nací. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, Entonces todo totalmente. eso, Claro, y finalmente en el contexto en el que uno uno está, está. una persona, una idea, un mm, proyecto, una técnica, una disciplina artística, un oficio, todo quizá un eso. estilo musical también Hasta pasa podría en la ser, o sea, música, lo que pasa en la sea. Sí, música. ¿Te ha pasado todavía en la totalmente, música? totalmente, sí, sí, por Antes, no sé, supuesto. pues los tarros era lo malo, pero hoy día igual la gente ya entiende que es un estilo y eso no significa que la persona que esté vestida toda de negra, no sé, pues, algo, Va a ir a hacer un ritual satánico que te va a matar el gato. ¿me Así, ¿no? entiendes? Y hoy día tampoco entienden Claro, que sí, obvio. que eso todo, o sea, ¿cómo se dice? Em, una secta no significa que sea malo. Claro. ¿Qué significa una secta? Significa que un grupo de personas se junta a hacer lo mismo. Entonces nosotros como skater o como tatuadores somos una secta. Somos ¿Se todos entiende? sectarios. Sí, eso es, Y porque la gente confunde. una banda Y la musical gente mucho sería. confunde todas las palabras, porque claramente Claro, las palabras tienen dos sentidos, o algo bueno o algo negativo. Y la idea es como siempre agarrar el lado de lo positivo de cada acto o palabra, ¿se entiende? por supuesto. Mira, Davis, vamos entonces a ir a una pausa comercial en breves instantes, Sí. apenas termine de, antes de hacer la mención a nuestros colaboradores y auspiciadores del programa de Mr. Fico Show, voy a hacer un pequeño reconocimiento, en este caso, a tu persona, a Dawi Sampul, mi querido amigo, artista integral, colega Gracias. también de industrias creativas, y tiene que ver con el reconocimiento, va entonces a tu nombre, Dawi Sampul,
de realmente a ver por las historias que nos cuentas acá, al menos en un plano familiar, del círculo cercano tuyo, y estoy muy seguro que también la inspiración ha llegado a tus clientes, a los referidos y también a la industria del tatuaje en Chile, donde tú ya eres conocido y reconocido por tu marca personal, por tu nombre y tu portafolio de trabajo, y tiene que ver entonces con tener un impacto de inspiración en nuestra sociedad, en nuestra cultura, porque no cualquiera se atreve a hacer esto, sobre todo cuando Obviamente. es algo prohibido, cuando es Prohibido, algo mal exactamente. visto y cuando es un tabú que aún no ha sido desmitificado Mm. como fue en tu inicio en el arte del tatuaje. Y eso realmente es digno de admiración, respeto y celebración. Así que Gracias. felicitaciones, No. mi hermano, de verdad, Es que desmitificando uno e tiene que amar el inspirando. proceso, uno tiene que amar el proceso, así eso es lo entretenido. Si uno no ama el proceso, estamos acá, no funciona, perdido. Súper bonito. Salud, hermano. Aprovechamos de hacer la mención entonces, Gracias. haciendo el brindis con el gran Dawi Sampul en la casa, con cervecería DM, cumpliendo el año pasado, o sea, ahora ya año 2026, 26 años la cerveza artesanal pionera Mira, en la región metropolitana, cervecería DM. Saludamos también a nuestros amigos de CDU con Whisky Revolución Chilean Moonshine, el primer Chilean Moonshine en Chile, obviamente. También saludamos a nuestros amigos de la tienda y productora Calaveras y Huesitos, al menos con el vestuario con el que me presento una vez más en The Mr. Fico Show, con el traje confeccionado acá a la medida, como hablábamos antes, estos trajes a la medida, estos al proyectos calce, artísticos al al calce. calce, ¿cierto? Para poder usar. También saludamos a nuestros amigos de Merlina Coffins con los tronos, la mesa acá, ataúd y todo este mobiliario increíble. Y estrenando el día de hoy, capítulo número 5 junto al gran Dawi Sampul, Merlina Coffins realmente se ha lucido con el cartel luminoso de The Mr. Fico Show. Un Ya lo aplauso, sabe. Un fuerte aplauso, un por favor, aplauso. entonces, todo el set y todos los amigos que nos acompañan acá en la casa, porque realmente se lució con esta gran obra, dando estreno también a una nueva línea de negocio de trabajo, quizá para que vaya a consultar ahí en las redes sociales Merlina Coffins. Tenemos también el agrado de saludar a nuestra amiga Umbra Vestuario, con parte de algunos accesorios que ocasionalmente también Mr. Fico he estado usando en algunos de los capítulos acá. Nos vamos a una pausa comercial y seguimos en el segundo bloque junto a mi gran hermano, amigo y colega, Dawi Sampul. Nos vemos. Bueno amigos, estamos de vuelta en The Mr. Fico Show, capítulo número 5, con mi excelente, especial invitado, amigo personal de la casa desde hace muchísimos años, Mundo Creativo, Dawi Sampul. Bienvenido de vuelta al segundo bloque, luego de la pausa Princesa. comercial. Mi hermano, te quería preguntar entonces acerca de influencias musicales, gustos musicales. La música es buena parte, ¿cierto? Acá como lo representa la guitarra y toda la imaginería de The Mr. Fico Show Podcast. Eso, ¿qué es lo que es la música para ti? ¿Cuáles han sido las bandas, estilos musicales que a ti te han marcado? Y quizá cómo se ha integrado eso en tu mirada, en tu marca, en tu estilo de tatuaje. Si nos puedes contar acerca de eso. Sí, sí, igual para mí ha sido súper importante un poco la cultura de la música, ¿sí? Porque me ha llevado también a poder entender un poco lo que es el arte. Y yo siempre he dicho que todo está ligado, todo depende del otro. Y claro, yo cuando chico escuchaba mucho hip hop, mucho soul, después empecé a Mm, entender otras bandas como la tuya, que es súper interesante porque es algo que algo nuevo, se entiende acá, sobre todo acá que en Chile, que estamos en un nicho en todo sentido sobre la cultura en general, música, tatuaje, ¿cierto? Arte, arquitectura. Entonces, todo confluye y todo pasa. de todas maneras, obvio, obvio, porque todo va ligado. O sea, onda, por ejemplo, no sé, po, hablemos de una música específica, un estilo, tiene también su referencia o su simbolismo en el arte del tatuaje, o en estética, Claro, o se entiende como, sí, total. como que se involucra, ¿cierto? Los colores, la composición. Entonces, para mí todo tiene, por eso yo siempre he dicho que el entender un poco eso, uno puede poder llegar más fácil al público y a lo que uno quiere entregar. Por ejemplo, no sé, po, creo yo, si un grupo de música es algo oscuro, siempre va a ir ligado un poquito más como a composiciones o a gráficas más, más relevantes a lo que ellos quieren mostrar, Claro. ¿cierto? Entonces, por eso yo creo que todo, todo en base en algo o un porqué, porque si no, no fluye, po. Por eso lo que habíamos comentado también en el tatuaje, onda, un equipo de fútbol tiene colores representativos, un grupo de música tiene colores que le simboliza. Entonces, si uno juega con eso,
podemos llegar mejor a lo que nosotros queremos mostrar, ¿cierto? Qué increíble eso, cómo van confluyendo entonces las disciplinas y técnicas artísticas, ¿cierto? Los distintos submundos artísticos creativos, pero siempre con miras a expresión humana. Y forman parte de un mismo ser humano estas distintas expresiones artísticas. Expresiones, sí, Claro, o entretenimiento, como hemos comentado también. Es como que, por ejemplo, no sé, cuando yo estudié, antes de abrir un producto o un álbum, por ejemplo, la gráfica te prepara para poder hacerte entender a lo que vamos a escuchar o lo que vamos a abrir. Por ejemplo, absolutamente. cuando estudié en base, por ejemplo, no sé, pues, si nosotros estamos envolviendo un chocolate, por ejemplo, el envoltorio no va a ser negro, va a ser café, porque te prepara para como una experiencia sensorial Claro, para ver lo que está dentro. Entonces yo creo todo, que la música igual, no sé, la carátula, ¿cierto? La composición, los colores, la tipografía, todo totalmente. va Todo ligado entra para en poder juego. prepararte a escuchar, ¿se entiende, no? Claro, todo entra en Todo juego entra y en todo juego. entra primero por los ojos. Entonces te predispone Sí. psicológicamente para la experiencia que vas a vivir. Y en el tatuaje es lo Excelente, mismo. Entonces, si claro. un artista de la música, no sé, hace un estilo de música que es más alegre quizá o más oscura, obviamente él va a tener todo un cuadro plástico enfocado a lo que él quiere llegar a mostrar, ¿se entiende? Entonces, claro, todo tiene... Y si tú sabes eso, lo puedes hacer con conciencia y es más fácil poder llegar al público, yo creo. Excelente. Davis, hablando de expresiones culturales, artísticas y también creativas y acerca de envoltorios de productos, como estábamos hablando ¿Mm? recién, en el aspecto más marquetero y sensorial de experiencias nuevas también y que trascienden, te comento, tenemos una notición acá. Estábamos cerrando recién el primer bloque de este capítulo del podcast y ahora vamos a retomar con el notición. Nos acompaña el día de hoy Ají La Picardía, nuevo auspiciador de The Mr. Fico Show. Mandamos un gran saludo entonces a Silvia y Feli, grandes amigos entonces de Ají La Picardía, los pueden encontrar en las redes sociales. Y te comento, acá en la mesa entonces, en caso de que se vaya a ver mejor en las cámaras también, tenemos acá, ¿cierto? Los productos que nos acompañan el día de hoy y te voy contando. Tenemos pasta de ají picante, pícame despacito, ají jalapeño, verde fluorescente, algo así como un slime de monstruos por ahí también. Tenemos amarillo que te pillo, corre que te pillo, ají amarillo peruano y toques de ají habanero. Se viene picante la cosa, ¿eh? Y ese es el mejor, yo creo. ¿Tú decís? Yo creo, es que lo hemos ya hablado entre medio, y Algo alcanzamos a probar antes. él es el ahumado, ¿no? Este es el ahumado, Ahumado, sí. Ya con el color se cacha. el De hecho, aroma. se alcanza a sentir incluso con la Mm. tapa cerrada. Calugazo de magma, ají verde chileno y ají cacho cabra ahumado. Realmente increíble el buque de estos ají. Hay mucha más variedad en el catálogo de Ají La Picardía y los pueden encontrar también en algunos eventos Medieval Party oficial y también de Calaveras y Huesitos Producciones, ya lo sabes. En este caso entonces te acompaño a degustar Por algo del ají supuesto. acá. Hacemos entonces el Y, debut. y si la gente que me conoce sabe que amo el ají, soy amante del ají. Excelente. Hacemos el Y debut entonces del Spicy Challenge, del desafío picante. Por favor. me encanta a mí el ahumado, muy bueno. Se los recomiendo, de verdad. Vamos a probar acá también. El mismo, el favorito de la Mm, casa. ¿Eh? Salud. muy bueno. Excelente. Mm. Tremendo el ají. Pica. Para mí No, pica poco, pero es que soy amante del ají. Estoy acostumbrado a comer ají mucho, me hago todo con ají. es el tema un poco, no solo gustos adquiridos, como resistencia adquirida después Yo con creo el que eso tiempo. es, Sí, siempre lo he dicho, el marisco, el tipo de ají es un producto adquirido, o sea, un gusto adquirido, sí, y uno tiende después a elevar el nivel, claro. porque y después uno busca un poco algo más fuerte. Podría ser un poco como los tatuajes del ají. Algo así como medio adictivo y después se O va sea, subiendo el nivel, algo del estilo. es adictivo, Es pero gradual. con mi experiencia, yo creo que entre más tiempo como que más duele. Igual es ¿Sí? súper adictivo, pero mis clientes que llevan años tatuando, o sesiones largas, como que después... Bueno, hoy día nació un producto que es una anestesia, que es tópica, ¿cierto? Y funciona Mm, súper bien. Entonces, hoy día esos clientes, como ya saben que duele, claro. tratan de ocuparlo porque, claro, muchas horas de sesión
¿cierto? Sí, por supuesto. Y en el ají es lo mismo. Oye, Rico. te quería preguntar otra cosa. Hablando de experiencia inédita, experiencias nuevas también. Te quería preguntar por experiencias paranormales. Eh, del mundo puede ser, no sé, fantasmagórico o de algo raro que tú hayas escuchado, algo que hayas visto o sentido alguna vez, o algún, no sé, ovni o cualquiera sea de las ramas paranormales. Sí, ¿Tú po. tienes alguna experiencia personal Mira, de este tema que de alguna manera nos llama mucho la la atención atención del a todos, podcast sí, y sí. algunos invitados ya han compartido su experiencia, Le su ha anécdota sucedido. acá con nosotros? Eso, no sé si tienes alguna o más de una que nos quisieras contar acá en el programa. Bueno, a mí trato de, trato de que no me pase, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues si entro en una pieza oscura, trato de prender la luz, porque yo creo en eso, creo en la energía, pero temo, me da miedo. Entonces trato de buscar ciertos gestos para que no me pase, ¿cierto? Pero sí, pues tuvo ocasiones de ovni, sí me ha pasado. Y claro, igual uno no sabe cómo poder explicarlo o si es verdad o no. A ver, esa de ovni, si nos puedes contar. Pero, o sea, que aparecen luces raras, ¿cachai? O sea, ¿Y dónde era esto? ¿Cuándo? ¿Cuál? Santiago, Pichilemu, ¿Sí? cuando de repente uno mira, nos estamos en el bosque y está todo súper oscuro, aparecen cosas siempre, pero uno trata de ver como lo más obvio, ¿cierto? Como lo racional, pero ciertamente quizás no, po. Y si tú me haces una pregunta de que somos lo único acá, yo no creo eso, somos lo único. ¿Se entienden? Entonces pasa lo mismo en esas cosas como fantasmas, porque yo creo en energía, en, en cosas poderosas, pero trato de no prestarme, de no buscarlo, porque Mm, como sé que existe, no me gustaría pasar una situación o un momento aterrador, claro. porque me da miedo, ¿me entiendes? Pero sí, sí he pasado cosas y sé que creo en eso. Mm. Excelente. Claro, porque entre cosas, bueno, revela ahora. Porque si yo buscara, por ejemplo, no sé, pues diría, ya, busquemos, juguemos a la Ouija, por ejemplo. Igual temo, aunque quizás no es real o es verdad, pero trato de no probarlo, De no ir a porque, buscarlo. no, Pero a veces te porque, encuentras. no, sí, pues, pero trato de hacerme el loco. No, fue otra cosa, Claro. porque yo sé que es real, ¿me entiendes? Sí. Qué brillo. Oye, ¿y Mm. eso era de día, de noche, cuando te tocó ver alguna de estas luces en No, siempre Santiago, como, en no, Pichi? súper tarde, de noche. Ya. Igual ese tipo de experiencia la trato de buscar, porque Ca- no es tan tenebrosa como ir a ver un fantasma o, por ejemplo, ir a un cementerio, Claro, ¿cierto? Yo no, como para esa experiencia, quizás no iría a vivirla, pero sí iría a vivir una experiencia de ir a buscar ovnis, de ir a un lugar a ver estrellas fugaces o objetos no identificados. Eso me encantaría y eso es lo que busco, siempre que voy a lugares como súper abiertos, trato de ver al cielo y ver que, bueno, ojalá me pase algo. claro. ¿Se entiende? Sí, porque es súper parecido a lo que estamos hablando ahora mismo, Davis, de Dawes. De esto de las experiencias, bueno, pueden ser paranormales o algunas cosas como inéditas, ¿cierto? Nuevas Mm, experiencias para cualquier ser humano. Y normalmente hay una relación directa y muy, muy cercana con lo que es también las experiencias de inspiración, mm, porque finalmente son experiencias mentales a mm. nivel, se supone que son conscientes, pero también a veces rayan en el inconsciente. Inconsciente, sí. Entonces, cuando empezamos a hablar de la mente humana y el poder de la mente humana, acerca de cosas que podemos comprender o no, pero que de alguna manera nos revelan nuevas dimensiones, Sí, sí. nuevas ideas, nuevas experiencias que pueden llegar a marcar nuestra vida. Entonces ahí de alguna manera, ¿cierto? Confluyen todas estas cosas, arte, creatividad, Mm, inspiración inspiración, sí. y algunas cosas que pueden parecer aterradoras, pero según contextos culturales pueden transformarse en algo trascendental y algo positivo a lo mejor. Sí, de todas maneras, obvio, porque por ejemplo, no sé, a mí me gusta demasiado lo que es el espacio, por eso decía, ojalá poder vivir una experiencia paranormal, sobre todo en la parte de OVNI, ¿ya? Porque yo me gusta mucho lo que es galaxia, espacio, color, entonces claramente cuando yo veo cosas así, son referentes para poder lograr ciertos cuadros o composiciones, ¿se entiende? Para poder innovar o crear cosas que sean únicas. Claro, Entonces, sí, yo siempre me he basado un poco en esas experiencias o en esas cosas, esas visiones que a veces me aparecen, porque no necesariamente aparece cuando uno está despierto.
muchas veces también en tus sueños, y todo eso yo también lo agarro, lo adapto y lo trato de representar en algún sentido, no solo en el tatuaje, quizás en la vida cotidiana, Sí, pues. en cómo pensar, en cómo poder plantear una idea, ¿se entiende? Claro, o sea, desde las cosas más impensadas o inéditas hasta las cosas más mundanas, pero finalmente inspirarse a partir de los De detalles lo que y pase. darle una Sí, po. interpretación especial, darle un toque propio de uno, Una interpretación positiva, ¿entiendes? claro, Porque como te decía anteriormente, onda, todo depende de la apreciación de uno, si es negativo o positivo. Entonces, si te pasa una experiencia mala, quizás por algo pasó, o si es buena, también agarrar todo eso claro. y poder traspasarlo de alguna forma para que te aporte. Y siempre se puede sacar lo Pues, positivo, por eso te digo, todo claro, depende sí, de... Es como la gente que tú le muestras un vaso, la típica, un sí, vaso de agua a la mitad, ¿cierto? claro. No, mucha gente, oh, queda poco, y otro no, queda, disfrutémoslo. Entonces, todo eso, tratar de poder ocuparlo para poder ayudar o poder mostrar y guiar a otras personas quizás para que no le pase lo mismo, Por o por supuesto. ahí, ¿se O entiende? sea, finalmente entre el vaso medio vacío y el vaso medio lleno es una cuestión de actitud. Actitud, eso sí, Y sí. mientras la actitud pueda aportar, pueda sumar y pueda generar un impacto positivo, terminará inspirando y Inspirando. trascendiendo. Eso yo creo, sí. ¿Se entiende? Increíble. Sí, Salud por eso, buena frase ahí. ¿o no? Sí, totalmente. Verdades reveladoras y Obvio, experiencias que trascienden e inspiran. porque muchos pasan, sí, pasan cosas muy extremas, ¿cierto? Y hay otros que lo ocupan como debilidad y otros lo ocupan como fortaleza, y eso es lo interesante también. Claro. Bueno, y qué mejor que plasmar esas historias también, como decíamos, en los mismos tatuajes. Obra por excelencia, disciplina por Mm. excelencia en cuanto a la trascendencia. Y eso, bueno, de alguna manera me lleva a recordar también, en este caso, Contigo pasa eso, la po. manga tatuaje, ¿cierto? Sí, Claro, es al 98% al menos obra de Dawi Sampul acá, en la casa invitado, la manga de tatuaje de Mr. Fico, obra que ahí tenemos el llevó, mejor ejemplo, onda, tenemos todo, experiencia, cuentos, o sea, temas, claro, y cada dibujito, cada hora, cada lugar donde lo hemos hecho, un recuerdo, o sea, y ni trasciende. siquiera está terminado a la fecha, la verdad, no ha llegado al 100%, no está terminada todavía, a pesar de que se puede ver quizás a simple vista así, y ha tomado más de 10 años a la Mm, fecha también. O sea, es realmente una historia que entre los dos, ¿cierto? Hemos ido escribiendo, como dices tú, sí. y a pesar de, o más allá de del significado mismo de los tatuajes, como los diseños, los significados Y literales, por eso te lo comento, porque por ejemplo, más allá de un tatuaje, tengo muchos clientes que es su momento. claro, Y muchas veces, a veces yo soy su psicólogo, porque yo, como te comentaba, aparte de hacer ropa, yo estoy con el cliente todo el tiempo. claro. Entonces, lo escucho, a veces me han puesto a llorar, ¿me entiendes? Entonces, es todo un cuento. Yo a veces paso a ser como la persona que contiene, más allá Claro, del totalmente. O tatuaje. sea, es una conexión Una- súper especial la que se genera con tu tatuador. Definitivamente, entonces, súper de es súper acuerdo. Sí, complicado y complejo a la vez porque uno tiene que saber llevar eso. claro, ¿Se entiende? Porque muchas veces tengo clientes que no es por el tatuaje lo que van, es porque quieren vivir su momento, soltarse, desahogarse. ¿Se claro. entiende? Entonces yo entendí eso y claro, dije, es súper fuerte. Y si tú lo tomas con conciencia, ganas. Es como, estás trascendiendo o ayudando a esa persona. O sea, de la conexión y finalmente puede llegar a tener resultados tan positivos que podríamos llegar a convenir en decir que los tatuajes pueden llegar a ser algo terapéutico De también. todas maneras, de todas Y maneras. con tu rol, Yo lo he vivido. con tu rol como tatuador, como terapeuta también. Yo lo vivo. Claro. Y por eso digo que tiene psicología, tiene todo un tema, porque es como experiencia, color, estás con el cliente, lo escuchas. Inteligencia emocional, Total, comunicación, total, energías total, de por medio. total, Claro. de verdad. Sí, como te comento, Brígido. muchos clientes van no solo por el tatuaje, obviamente, porque ya es obvio, ya es válido y es consciente que yo hago un buen tatuaje, ¿cierto? Claro. Entonces, por eso digo que hoy día ya se ve más la experiencia que el tatuaje mismo, porque hoy día podemos levantar una piedra y encuentran 1000 tatuadores, pero hoy día la gente se va a tatuar es por la experiencia que yo le hago vivir, Claro. ¿se entiende? Y hay una Entonces es confianza, súper obviamente. importante darse cuenta de eso. Claro, y hay una confianza que tú transmites y puedes Mm, garantizar de que de que totalmente. la experiencia, no solo el resultado del Del tatuaje tatuaje. mismo, sino que la experiencia del proceso Mm, previo al resultado mm. va a ser positiva, va a ser Y muchos significativa van por y eso. va a ser cercana.
de tu parte. Muchos van Claro. por eso. Y yo Ya me lo- adapto. Porque hay gente que no le gusta que haya gente, otros que sí, entonces yo me adapto. Salud por eso, mi hermano, porque ya la marca personal Dawi Sampul, al menos en lo que es la industria del tatuaje en Chile, Gracias. está más que conocida y reconocida y digno de admiración, como Son comentábamos en 20 el años primer que bloque. llevamos en este hermoso trabajo que es tatuar. 20 El años. oficio del tatuaje, 20 Oficio, años, 20 Dawi años, sí. Sampul, este año 2026 ya. Sí. O sea, Feliz aniversario, no, feliz gracias. cumpleaños del Vamos. uno de los oficios más lindos entonces que O sea, hay. son todos lindos, pero claro, yo no me arrepiento y amo lo que estoy haciendo, de verdad. Súper, mi hermano. Sí. Oye, con mira un poco más al futuro, te quería Ujú. preguntar también acerca de nuevas tendencias, tecnología. eh, Puede ser el tema de esto de la era digital, Ujú. con la inteligencia artificial, con Big Data y un montón de otras cosas que se están desarrollando Recursos, ahora sí. último, Ujú. claro. Pero sobre todo quizás haciendo énfasis en la inteligencia artificial, que lo hemos hablado en otros capítulos acá, bueno, con Ujú. Alfredo Levín, con Rolando, con el Benja, con Carlos. Em, ¿Cómo ves esto tú? Esto de el desarrollo e innovación de las nuevas tecnologías, específicamente la inteligencia artificial, y Sí. cómo se relaciona esto con el oficio, el mundo del tatuaje, desde Santiago, desde Chile y con mira hacia el resto del Sí. mundo? ¿Cómo crees tú que está impactando la inteligencia Mira, artificial al tatuaje y cómo podría venir el futuro de la mano con sí, eso? de todas maneras, entiendo un poco eso, sí, porque no es solamente la inteligencia artificial. Esto siempre va evolucionando. Y yo creo que hay que adaptarse y ocuparla a favor, ¿cierto? La evolución. Porque no hablemos de inteligencia artificial, podemos hablar de impresora. Antiguamente el tatuador solo tenía que dibujar, no existía la impresora, Claro, ¿cierto? Y si no te adaptas, claro, está la crítica, hoy día se imprime y no está el dibujo. No, yo creo que hoy día ocupar recursos es súper válido. No importa cómo llegar a la meta, lo importante es llegar. No claro, importa con quién, cómo, cuándo, lo importante es llegar, ¿cierto? Porque muchos clientes no les importa el proceso, no importa el resultado. Entonces, si ocupamos recursos y generamos un mejor servicio, más práctico, mejor, entonces, ¿por qué no? claro, ¿Se entiende? Entonces, es súper rico que vayan haciendo ciertas tecnologías y recursos, porque así nosotros vamos a poder generar mejor servicio por y, supuesto. y evolucionar un poco, en este caso, el tatuaje. ¿Se entiende? Tanto el proceso como el resultado, entonces, y destacar entonces el tema de las oportunidades y no Oportunidades, necesariamente verlo como una amenaza, como una ¿cierto? Claro, competencia. o este No, cyberpunk que va a venir como no, a quitarnos la nada. Al pega o algo de esto. contrario, Todo lo no, contrario. nada, nada. Ya. Si yo lo veo en el Es tatuaje. un tema de mentalidad, entonces. Totalmente, yo Ya, en el tatuaje, porque mira, en base a la tecnología nacen nuevas tendencias, nuevos estilos. Por ejemplo, antes cuando era muy precario el tema de los colores, los pigmentos, era solamente un estilo tradicional, porque habían 4 o 5 colores, por ejemplo. Y hoy día que brígido. nace toda una gama amplia, Claro. nació el full color, el realismo, ¿me entiendes? Entonces, en base a tecnología, van haciendo nuevos Y estilos. hay tu especialidad también con el tema del full Full color, color, ganador de claro. varios premios, Convenciones. Sí, concursos. igual Sí, no es tan va. importante el premio, lo importante es, lo que yo creo es relacionarse con tus colegas y como que más allá del premio, son lo que uno vive La es experiencia que surge a experiencia, partir de esos momentos. como estar con Claro, tus colegas, aprender de técnicas claro, o mañas, yo digo, porque todos ya sabemos tatuar, pero después al relacionarse con otros artistas, lo que uno va aprendiendo son mañas, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, esa maña te puede servir para lo que tú haces y vas creando nuevas tendencias, nuevos estilos. Por eso yo claro. valido demasiado que, que la tecnología se cree, nazca, ¿se entiende? Excelente, hermano. Sí, Claro, y si no fuera por eso, la especialidad acá del full color, que obviamente es tu especialidad, es lo tu que me gusta, sí. característica, Mm. obviamente tú tienes versatilidad como artista integral, no solo Integral, tatuador, integral. Sí, pues, yo ¿cierto? presto el servicio, como te decía, por eso es Claro. integral, claro. Pero es gracias a este desarrollo e innovaciones tecnológicas que hemos Sí, podido llegar a esto sí, y a llegar al hito de tus 20 años como tatuador y ser conocido y reconocido nacionalmente e internacionalmente con algunos sí, pasos también, por sí, sí, Brasil también, ¿cierto? sí. Al menos a la fecha. Colombia, Brasil, Colombia también, Perú, increíble. Argentina, ¿Quién sabe sí. cuáles serán los nuevos horizontes? De todas maneras, Para allá vamos. para allá vamos. Y en ese sentido te quería preguntar, no solamente acerca del futuro, presente, hemos hablado también de pasado, acá respecto a algo no solo hipotético, sino que súper práctico, ojalá, y directo, bien preciso, si fuera posible, escuchar de la mano del maestro acá, Dawi Sampul, en la casa, ¿qué consejo podrías darle tú
a aquellos jóvenes, niños o adultos, personas en general, que estuvieran ahora mismo pensando, quiero ser tatuador o quiero ser un artista visual o quiero ser un artista? ¿Qué consejo le podrías dar tú a esas personas que están pensando o están queriendo o ya están trabajando para Sí. iniciarse en el mundo del tatuaje? Mira, en base a mi experiencia, porque como te comentaba, yo he hecho workshop y seminario en el Arcos de Santiago, de Viña, de Valparaíso, ¿cierto? Y en otras marcas que me han invitado a no inventar a tatuadores, no crear a tatuadores, porque muchos tatuadores creen eso, ¿cierto? Lo que yo hago es que, querer decirle cómo yo entré al tatuaje, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que ocupo? Porque muchas veces la gente cree que yo nací con el don del dibujo o del tatuaje. Yo le digo, no, yo me eduqué, me equivoqué, ¿cierto? Entonces, en base a mi experiencia, lo importante es educarse, no solo en el ámbito del tatuaje, en todo, en todas las áreas. El educarse, buscar un mentor, tomarse un curso, porque claro, uno puede ser autodidacta, estudiar en base a los recursos que hoy día hay, ¿cierto? Porque Claro, antiguamente no había YouTube, no había Instagram, no había Facebook, era en base a pura revista, ¿se claro. entiende? Entonces hoy día aprovechar todo eso, pero si tú te educas, buscas un mentor o tomas un cursito, es mucho más rápido poder entender y poder hacerlo de mejor forma. Es como que ese es mi consejo, educarse, en todo sentido, porque es más rápido. Es válido poder pagar o poder canjear algún curso o estudio, que es la base para poder llegar a hacer lo que a uno le gusta. Más rápido, yo creo, más consciente. Eso. Qué bonito eso, compadre. Bueno, muchísimas gracias por el consejo. Al menos a todos los espectadores y futuros espectadores que puedan estar viendo este capítulo y puedan seguir empapándose, inspirándose de lo que ha sido entonces The Mr. Fico Show en este capítulo, hablando de arte, entretenimiento, cultura, tatuaje, tendencias y algunos también aspectos propios de las sociedades, las culturas, como siempre ha sido la historia universal humana, pero Bueno, también de lo que son los tiempos que corren y han corrido en las últimas décadas a la fecha, actualmente la localidad de Chile, ¿cierto? Que obviamente la industria y la sociedad y la cultura, nuestro país mm, local acá, y así también en el resto del mundo, pero pucha que han que hablar estos temas que disrumpen en su sí, época, que logran trascender, mm, logran inspirar y logran decir algo y dar que hablar, mm. pero para algo positivo como es generar oficios, poder desarrollar también nuevas tendencias y Innovación, complementarse, integrarse sí, exacto con bo, otras disciplinas y con otros ambientes creativos, mm, artísticos y sociales, culturales. Increíble. En ese sentido, y bueno, antes de dar cierre definitivo al podcast, al capítulo del podcast el día de hoy, tenemos preparado entonces un ritual sorpresa, así como ha sido el Spicy no. Challenge, el desafío picante acá, como hemos probado también el ¿Con qué me va a whisky, sorprender? como Fico, a también hemos ver. podido disfrutar del whisky Salud. Revolución, The First Chilean Moonshine Este, también, ¿no? Este ese mismo, en ahí un se lo voy a mostrar envase en súper pantalla. único. Así Está. es, el medio diseño, ¿no? Está bonito, Total, está sí. Aquí precioso. te presenta un buen. Y bien diferente. ¿Qué whisky se presenta con este formato? Por eso, Con ese package. innovación. Con ese package increíble. Tenemos también entonces en la casa y saludamos una vez más a los amigos de DM, cervecería que estará cumpliendo entonces próximamente sus 26 años. Cervecería artesanal pionera desde Santiago, Chile, región metropolitana. Tenemos también a los amigos de la tienda y productora Calaveras y Huesitos con todo el estilo dark, alternativo, metal, punk y más, con ya casi 13 años de historia como tienda y productora. Saludamos también a mi querido amigo Benja Flamaquín, productor audiovisual, periodista de la escena metalera acá desde Santiago de Chile. Tenemos también el agrado de saludar a Merlina Coffins con todo su increíble mobiliario, obras que debieran ser parte de verdad en algún museo, en alguna memorabilia realmente especial, pero que forman parte acá del podcast y le damos toda la gratitud y el cariño que se merece el día de hoy, especialmente con el cartel luminoso de The Mr. Fico Show. Pedimos entonces, hermano mío, muchísimas Antes de gracias. despedirnos, les recomiendo de verdad, en serio, el ahumado. Una vez más, mi hermano, entonces, muchísimas gracias por la compañía,
toda la conversación y la confianza el día de hoy. Se despide entonces el invitado célebre, Dawi Sampul, de Mr. Fico Show, acá Mr. Fico Adventures. Atentos al próximo capítulo número 6 del podcast y nos vemos en la próxima aventura. Gracias a todos los amigos. ¡Woo! Nos vemos. Gracias.